Yo lo que no entiendo es, juegas 15 minutos extraordinario, ahogas al rival, y juegas con una intensidad, metes el primer gol y parece que el equipo se relaja, se empieza a acomodar, se empieza a echar un poco para atrás, mucho de eso, pierde por ejemplo, la iniciativa. déjate digo. No, eso no. Pero en lugar nadie de está- tratar se de echó para meter atrás. 2 o 3 más. Nunca se echó para atrás. Nadie está negando aquí Lo que... echó un poco para atrás en el primer tiempo Sudáfrica porque cambia. Cuando le hace el gol empieza a apretar más Pero adelante, no es que estaba lo tirado echa. atrás. O sea, empezó a tener la pelota A dividida ver, a yo un lado lo y que del otro. creo, y hay que decirlo ¿Y no te claramente, preocupa que un lo de equipo las como a ver, Sudáfrica déjame te hablar, eche ya atrás? hablaste mucho tiempo, No te ya déjame pregunto. hablar. Entonces, a lo que voy es lo que decía el Chaco, las emociones. Por supuesto que a varios jugadores ayer les pesó Eso de está México, bien. eso está clarísimo. Uno de ellos, que el que venía, de los que mejor venía jugando, que es Brian Gutiérrez, le pesó muchísimo. Tiene 22 años y le pesó el escenario. Eso está claro porque tuvo muy impreciso en todo el juego y por eso al final lo cambian. No sé, alguno más, Reyes se decían que acalambró. calambres y todo. La verdad, yo te soy sincero, o sea, a mí cuando yo debuté en un mundial, al contrario, no me pesó, pero yo tenía 27 años, a lo mejor ya mucho más maduro, puede ser a cualquier, todo el mundo maneja diferente las emociones y creo que a México sí, pero ya ganó. Entonces yo creo que el siguiente partido los jugadores van a salir ya mucho más tranquilos, relajados, con 3 puntos ya que tú tienes y lo tienen que demostrar en Guadalajara contra Corea porque es un partido pero totalmente tú me estás diferente. diciendo que el tema de nervios y de calambres y lo que sea fue lo que provocó No. que Sudáfrica No, metiera o echara atrás a No, México. y no tuvo o un que buen México manejo dejara de de presionar y No, de te voy a estar decir tan una cosa. intenso. México yo creo que tuvo 20, 25 minutos Muy muy buenos. buenos. Y sí, después bajó la revolución como que... Pero es las emociones. De Parte repente de tú eso. sales con todo y de repente como que te caes un poquito si tienes Mira, ese nerviosismo, la emoción. Una lo de que las tú cosas quieras. que de esto ya no tendríamos que estar hablando en el segundo partido. Claro. Después del partido de Corea ya no vas eso a se escuchar pasa esto. todo. Ya no vas a escuchar, solo fue esto y la verdad suena justificación y quizás sí es, pero el segundo partido ya no vamos a Pechu, tener que hablar bueno, de esto. entonces les agrego otro concepto. A ver, Hernán, utilizamos esto, para mí, y tal vez es lo que diferimos, para maquillar otras cosas. Es decir, México tácticamente tuvo muchas deficiencias. Para mí, el Vasco no debía ajustar como debía ajustar. Y nos estamos quedando como si todas las deficiencias fueran los nervios. Cuando hay problemas de pero fondo, que no mucho más ajustó. grandes. ¿Qué fue, ¿No? ¿En qué se equivocó en el ajuste? Hernán, para ti no había otros ajustes que tenía que hacer el Vasco, no sé, un doble punta, maniatado como estaba Sudáfrica y Zombie, no podías atacar de otra manera, proponer con los laterales, hacer otra cosa. Me parece que vos tenés un plan de partido siendo el Vasco. Entonces, ¿Tú qué hubieras hecho? Mira, el partido estaba controlado, no era un partido que no estaba controlado. Lo que fastidió al Vasco fue algunas tomas de decisiones que vos veías en la cancha, esa imprecisión. Entonces me parece que él no quiere ajustar sobre el parado. Tal vez sea un error, pero él quiere ajustar sobre el rendimiento, poner jugadores que tengan un poquito más la pelota. El Vasco también lo sufrió el partido ayer. Hernán, Entonces, él se equivoca. ayer lo hablábamos tú y yo Sí. después del programa y no decía, yo te decía justamente que muchas veces siendo entrenador está esperando que los de adentro tomen Que te las decisiones. resuelvan algo, claro. Y no necesariamente tú tienes que decirle una Es indicación, correcto. porque ya cuando había 2 menos, pues ya esperabas que a lo mejor se pusieran de acuerdo ellos mismos. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que cuando la realidad empezás es que a ver... pero cuando fíjate- dice Santiago, se equivocó. ¿Dónde se equivocó? Yo Claro. no veo equivocaciones No, pero- en lo táctico. Sí veo equivocaciones de futbolistas en la cancha que empezaron a cometer errores y que él intenta salvar eso con alguna entrada. Bueno, Por fíjate- ejemplo, la demora. Espera. Por ejemplo, que es un tipo distinto que va a poder llegar a crear. Que agarra la pelota. Pero meter Pero- otro delantero, ¿para qué se te van metidos todos? Pero fíjate, pasaron situaciones, Ruso, que yo ya estaba ayer en el estadio y no sé si alguien lo vio. Lo ves pero distinto yo que sí lo nosotros, vi. seguro. Hay un momento donde ya hizo todos los cambios y el Piojo Alvarado, que era un extremo por derecha, se empezó a calambrar. ¿Y qué crees? El lateral que estaba en el sector derecho también se empezó a calambrar. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Le dice a Israel, ya no vaya más, ayúdame acá porque yo me estoy acalambrando, no tenemos más cambio. Entonces, ¿qué hizo? Se tiró se tiró un poco más para atrás y con una ayuda de Alvarado un poquito más por los costados, ¿no? Y ahí perdió profundidad justamente cuando tenían dos hombres menos. Que si antes hubiera detectado eso, Javier, Lo cambia. lo cambia. Claro. Y ya yo creo que puede atacar un Pero ahí poquito más. estamos en lo que dice el Pechu. Él no detecta y cuando no detectaste tienen que avisar de adentro. Sí, Si claro. de adentro el Obvio. futbolista no toma la responsabilidad y le dice al técnico, me estoy acalambrando, Claro. de afuera no puedes adivinar. Es que es porque nosotros los imposible. futbolistas- ¿Tú cómo vas a adivinar Claro. tú como técnico que, No que podés. se va a calambrar Entonces en lo que tres? busca el técnico es tratar de cambiar lo que ve.
no lo que no puede O ver. sea, le quitamos la responsabilidad al Vasco. A ver, No, pero el Vasco para mí no cometió. Es que para mí no- Sudáfrica con perdón. 9 hombres y los Ahí va, ahí va. acalambrados eran Este te México. va a salir con eso. No, bueno. Y vos también. Para mí el Vasco no cometió pero sí errores hay con los una cambios. presión. No cometió ningún error. El tipo no tenía que agregar 2 delanteros Bueno, más. te voy a agregar Yo un pienso que tenía argumento un más. Te voy a agregar un argumento. Ok. Bueno. Te agrego un argumento. Tienes 2 hombres más. La señal que da el Vasco no es de un México que va a atacar porque cambia hombre por hombre. Si tú pones 2 delanteros, ¿qué dicen todos los mexicanos? Vamos para adelante. Claro. Entonces, la señal fue del Vasco hacia atrás o quedarse así inerte Podés como seguirla estaba. conmigo, ¿Cómo que me cuál la estaba señal? diciendo a a ver, mí. cambió y metió 2 jugadores que van mucho más, que es Mora y que es Chávez, que tenía el disparo. Son mucho más y refrescó ofensivos. que son más ofensivos. Pará, Beto, y él dice- metió a Alexis Vega también por Y la él banda dice de que izquierda. no atacan. ¿Cómo tomaron y por qué no expulsaron a Montes? Porque estaban todos adelante. Porque de contragolpe se vinieron 2 tipos y no tuvieron que correr de atrás. Porque No, estaban bueno, mal es que- parados es en que el ataque. Estaban todos adelante. Que ahí sí. te no hace me un- digas que no. Si te hace un gol Sudáfrica Vete, con vete, 9, vete. apaga No, y ahí va, vámonos, estás hablando de una estupidez que no si, estamos si hablando. si te hace Decían un gol ustedes dos. Sudáfrica con 2 Acaban de decir que el Vasco no puso jugadores para atacar. Pero también, y estaban es una, todos también arriba. es una realidad, Esa Russo. es una realidad También esa. es una realidad, Russo, que este equipo de Javier Aguirre se ha comportado de esta manera. Es un equipo que cuando marca un gol o cuando ya tiene una ventaja, en lugar de ir a buscar el segundo y el tercero, entonces parece que ¿Por mete qué freno de saltamos mano. de un lado al otro Mete y no freno de mano. concluimos? Que metés en un porque tema. la crítica Trato es que me esa. argumentes sobre lo que te digo y no argumentas, que va por otro lado. La crítica Hace que 10 hay años hoy- Javier Aguirre. la Hace cri- 30 años el Bueno, otro tipo. es lo Háblame de mismo. ahora, hermano. Pero es la crítica que hay hoy sobre, No, sobre lo que recién pasó dijeron ayer. ustedes dos que no atacaban. Es un 2-0, es una victoria, Otra son vez, 3 puntos otra que vez. son muy buenos, Sí. pero el cuestionamiento que todos hacemos es ¿por qué ¿Todos cuando quiénes vas... son todos? Yo no estoy contigo. Aspe, Yo por no. ejemplo, yo y muchos nos hacemos, ¿por qué cuando estás ganando 1-0, estás encima, parece que tienes ahogado al rival, en lugar de ir por más, el equipo... Y según vos, el Vasco dio la orden, vaya todo para atrás. No, y hay, lo que está diciendo. Pero Vos lo viste en la cancha. hay le un dijeron detalle eso. para que él lo bueno, entienda. pero hay El- un momento, por el- ejemplo, normalmente cuando vos haces una presión intensa, como la hizo México durante el 20, 25 minutos, hay un momento que es normal que vos no puedas seguir metiendo esa presión. Ajá. Entonces ahí es donde el equipo tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque sí tiene que recuperar físicamente para volver a ejercer la presión. Pero cuando dejás de hacer la presión o seguís haciendo la presión y empezás a salir a destiempo, quiere decir de que ¿Por no hay qué no puedes, coordinación. Chaco? Entonces- porque hay equipos Yo que creo sí que pueden hay porque hay equipos momentos que sí no se pueden, puede siempre. pero porque hay equipos Hay que que sí encontrar los pueden, momentos. y en México Sí. siempre Chaco, justificamos que hay no. algo también que pasa No, yo no en el justifico, partido. es lo que veo, lo que vi el otro día. Que entra esta parte emocional, este desgaste emocional que determina un desgaste físico también. Y va en relación a lo que él dice. ¿Por qué dejaron? No dejaron. Lo que pasó es que México entró en un mundo de imprecisión. Sí. Por desgaste emocional, por calambre, por lo que vos quieras. Siguió intentando en un momento que ya no podía intentarlo. Entonces falta eso que decíamos con el Pechu. Alguien que tenga en la cancha y que diga, Sí, a el ver, liderazgo. paremos un poquito. Tengamos la pelota acá atrás, que el equipo tenga que venir hacia, quién es ese hacia líder? nosotros. ¿Quién es ese Bueno, pero hay líderes en la cancha. ¿Quién es para ti? No sé, puede ser Lira, puede No, ser... el mismo Montes pudo Bueno, haber pues, sido. exactamente. En su momento, Bien. ayer en el partido, Johan en algún momento le dice al Tala, A Tala. a Tala que tenga un poco más de tranquilidad. Pero Bien, ¿sabés qué pero tenés pasa? a Gallardo, Pero tenés- justamente cuando le dice eso, porque sí, Tala lo que hace es esperarse bastante hasta que le llegue la presión, inmediatamente juega con un jugador para dejar libre al central y que el central salga en conducción. Pero cuando pasaba eso, es donde la gente se empezaba a desesperar. ¿No? Claro. Y sí lo sentís, pero lo que le pide el técnico es eso, ¿me entendés? Y ahí A veces es un acumulo de emociones en el cual también estuvo errático el equipo en algún Y momento. la cabeza quiere hacer unas cosas y sí, la pierna y- hace y- Pero otra. lo que Eso pasa- ha pasado. Pero eso es a lo que voy, o sea, eso es lo que no Le debería falta haber pasado. inteligencia al Porque la equipo. verdad sí, en lo que sí comparto es que fue muy poco lo que pudieron Sí, apretar. sí. Tendrían que haber apretado por lo menos 30, 40, 35 minutos. A ver, son jugadores que tendrían que haber, pero a lo que voy es, ahí es donde siento que sí le pesó a algunos jugadores el primer partido de un mundial, con todo el escenario. Escuché a varios jugadores decir, es que desde que salimos la gente en el camión, o sea, Claro. todo eso se te va metiendo y empiezas a ver, esto está grande, el Estadio Azteca impone a veces en un mundial el ambiente, la Y cuando
situaciones. cuando estemos en el partido por el No, quinto partido, y llegue ese día, este es el va a ser primer lo mismo, partido. Este es el primer partido pasar. para los jóvenes. Yo creo que es el primer partido nada más. Cuando te pasa, cuando empieza el Mundial, porque es tu primer partido en un Mundial y es lo que todo el mundo soñó. Y el Azteca le lo puede jugó de pasar a final con uno, le Inglaterra. puede pasar a Pero- otro. pero es Si que- tienes mayor experiencia, regularmente no te pasa. Yo te puedo Beto, decir, lo que estás a ver, diciendo, lo que estás diciendo ha pasado cada 4 años No, cuando no, México no. juega la fase de eliminación directa. Vemos un México que en los primeros minutos va, propone, sale no es y de cierto. repente no sé si es este nerviosismo de que te estás jugando y que si pierdes queda afuera y después el rival te termina pasando por encima. Eso le ha pasado a México. Ayer no lo pasaron por No le encima. pasaron por encima porque era Sudáfrica. Pero ¿para qué decirlo Porque pasa era por encima? Sudáfrica. No, Pero es que estás ¿dónde estuvo el equivocado. pasaron Pero- por Dime pero encima? en cuándo las te ha otras- pasado por encima, tampoco. O sea, No, bueno, es un no, partido no. que a 90 minutos y también cuentas con otros rivales que también tienen y que tú a lo mejor le pasaste el primero y él se recupera Entonces, en el México segundo. no sabe controlar la presión. Yo Bueno, lo que pero creo ¿sabes lo que que en pasa? este Te vas al partido partido no que supieron dijiste tener vos. un buen manejo de Me estás partido. diciendo que la No, selección porque mexicana con no dos sabe hombres de controlar más, la presión. espérame, no, con Escuchá dos lo que está hombres de diciendo más Beto. no supieron manejar el partido. Con dos hombres de más, lo dijo Chaco perfectamente, tienes que manejarte de otra manera. Es increíble que hayan expulsado a Montes teniendo dos hombres de más y que te agarren tan mal parado. Eso, y eso lo decía el ruso, es que el equipo se fue, sí, pero no te puedes ir teniendo fueron dos. mal. Mal, exactamente. Mal. Tienes que saber Pero que sí vas a fueron, atacar. claro. Por eso, pero atacaron mal Pero cuando, y por eso se cuando les te vino sale la y vos decís contra. que está medio de acuerdo con el Gonzalo y te dice, no, porque después terminan quedando fuera porque te pasan por arriba. No. Me acuerdo del partido que hablás vos, que fue el partido de Argentina, que fue cuando fue con Guardado. México le pegó un baile a Argentina y perdió. ¿Y entonces van a decir que te pasó por arriba? No, no es verdad Claro que te que pasan no. por arriba. Hay errores puntuales que se cometen a veces y terminas perdiendo No partido. puede con la presión Es simple. México. No, pero- Estás pero ¿qué diciendo que no presión? puede con la Si presión. México Pero lo cuando presiona- llega la presión México- de quedar eliminado el pecho no puede. Pero Puede, fíjate, ya hay, está. hay, Lo hay, pasó por hay- arriba, hay- no, hay no. cuestión de, yendo por este tema, ¿se acuerdan el partido, previo al partido de Argentina-México, el Mundial pasado? Sí. Porque después yo veo la serie de Argentina lo explica, los jugadores. Lo explican. Argentina, campeón del mundo, con uno de los mejores jugadores de la historia y todos de nivel altísimo. Tenían esa sensación de que podía pasar algo. Ajá. Y que es un Claro. factor emocional. Claro. Por Que supuesto, es por algo que supuesto. pasa normalmente. ¿Y qué no es que hicieron tan fácil. esos jugadores de calidad? Una vez que revirtieron la Claro, situación. y Bueno, ganaron pero el una partido. vez que pasaron eso, Es que ahí está se la- liberaron. Ahí está la Y ahí diferencia. Pero empezó. para Ah, no, revertir ahí está eso, la jugaron diferencia. mal. Jugaron mal. ¿Ustedes se acuerdan lo que Sí. fue hasta que vino el 1-0? Sí, Porque sí, seguimos hablando como que en ese partido no lo pasó por arriba nunca Argentina. No. Nunca. Terminó haciendo un gol Messi. Era muy en un parejo momento el partido. clave. El partido era parejo. Claro. Y les terminó Con el ganando gol por de eso. Messi ahí cambió por todo. supuesto. Ahí Y se ahí, soltaron. ¿y ahí qué pasó en el factor La emocional? parte emocional cambió. Hizo así. Claro. Bueno, pero Se del lado liberaron. de México, para conectar. Pero no lo pasaron por Russo. arriba. El señor No. dice Russo. siempre lo pasaron por arriba a México siempre. No es Russo. verdad. Ya dimos 3 ejemplos que no. Ruso por eso. No, pero no Argentina inventen. no lo Russo, logró. nadie está no inventando. confundamos a la Argentina gente. no lo eliminó. Sí, él lo está confundiendo. Argentina no Sí. lo eliminó. Sí, claro que sí. Argentina no Argentina eliminó a México. No, no, no. Ah, ¿no? Argentina no eliminó a México. México se eliminó solo, empatado con Polonia. Ay, a ver, Y- ¿te y das no cuenta puede cuando te hacer digo, gol a Arabia él Saudita? quiere mentirle a la gente y sale con una pelotudez? Dale. En las Hablemos de otra cuentas, cosa. en Sí. las cuentas, desde que te salió Argentina en el grupo estaba pronosticado que no le ibas a ganar a Argentina en el Mundial. Mirá vos. No, ¿Y bueno, para hay qué que te poner presentas? No hay los que pies jugar. sobre la Hay tierra. partidos es una según vos realidad. que no hay que presentar. Holanda cuando lo eliminó en el 14 le terminó pasando por Claro. encima. No, Alemania no, cuando lo eliminó en el terminó 98 pasando. le ¿Dónde? terminó pasando por No, encima. no, bueno, no, no. O sea, ¿cómo le pasó por encima? No le pasó, Pará, le pará. dio la vuelta. Anda con Furcado y en que un me dice que penal, no y en inventa otro. este. Es que, a ver, no es le Inventa. pasó por encima, que ha perdido México, Claro, sí, es una por realidad. supuesto. Y que a veces es manejo de Por no partido. Chivas cerró a su segundo refuerzo, pero la operación tiene un detalle económico abierto, que puede hacer que la directiva ahorre $1 millón o que un club histórico se moleste y complique todo antes de que el jugador firme. Vamos a hablar también de un elemento del rebaño que hizo el mejor partido de la primera jornada del Mundial y que tiene un club europeo siguiéndolo desde antes de que el torneo comenzara y cuyas llegadas recientes al plantel rojiblanco pueden no ser coincidencia. De un mediocampista histórico del Chiverío que no renovó y cuyo destino es un rival directo que necesita con urgencia lo que él tiene para ofrecer. Y de una crítica pública que recibió uno de los titulares más importantes del Chivas en la selección mexicana.
que tiene números concretos que la respaldan y que la directiva rojiblanca no puede ignorar, aunque el jugador siga siendo titular en el próximo partido. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Comenzamos. Empecemos por una decisión institucional que el chiverío tiene que entender antes de hablar de refuerzos, porque cambia la manera de leer todo lo que viene en las próximas semanas. Chivas no vas a anunciar a Jordan Carrillo ni a Kevin Castañeda mientras México siga activo en el Mundial 2026. La directiva rojiblanca tomó la decisión de guardar los comunicados oficiales, los videos de presentación y las estampas con los nuevos jerseys hasta que el tricolor termine su participación en el torneo. No por problemas en las negociaciones, no por obstáculos contractuales, sino por respeto institucional al escaparate mundialista que varios de sus propios jugadores están protagonizando en este momento. Esa decisión tiene una lógica de comunicación clara. Un club que tiene a Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Raúl Rangel en la selección mexicana no va a competirle el protagonismo mediático al torneo B más importante del mundo, con un anuncio de fichajes que puede esperar 2 semanas. El chiverío que sigue el Mundial quiere ver a sus jugadores brillar en el Azteca y en el Estadio Guadalajara. No dividir su atención entre los partidos del Tri y las presentaciones de refuerzos que pueden hacerse en cualquier momento antes del 18 de julio. Evaluando esa decisión desde afuera, lo que resulta más interesante no es el gesto de respeto hacia el Mundial, sino lo que dice sobre cómo Chivas entiende su lugar en el ecosistema del fútbol mexicano. Un club que puede aguantar el silencio comunicacional porque sabe que lo que tiene para anunciar vale la pena esperar. Y lo que tiene para anunciar en este caso tiene una historia que merece contarse completa. Jordan Carrillo es el segundo refuerzo del Chivas para el Apertura 2026 y la manera en que se cerró esta operación dice mucho sobre cómo la directiva rojiblanca está trabajando este mercado. El mediapunta de 24 años formado en Santos Laguna llega al club que soñó vestir desde niño después de pasos por el Sporting Gijón en España y por Pumas, donde fue una de las figuras más importantes del torneo anterior. Los números que dejó en su último torneo con los universitarios son los que convencieron a la directiva de Chivas de mover $5 millones por su pase. 6 goles y 3 asistencias en 24 partidos con Pumas en el torneo más reciente. Pero más importantes que los números generales son los números específicos. Carrillo anotó 2 goles en los cuartos de final de la liguilla pasada contra el América. No cualquier rival. El rival más importante que el chiverío enfrenta en el año. En el partido de ida, marcó el tercer universitario con un remate desde afuera del área, recortando hacia adentro desde el carril izquierdo. En la vuelta, en el estadio de CU, marcó de nuevo metiéndose al área y desafiando a 2 defensas antes de definir al primer palo. 2 golazos contra el América en la eliminatoria más importante del torneo. Eso no es un detalle menor cuando se habla de un jugador que va a disputar el Clásico Nacional en el Apertura. El chiverío que le da más peso emocional a ganarle al América que a cualquier otro resultado de la temporada va a recibir a un refuerzo que ya tiene en su historial reciente la credencial más específica que puede pedir la afición rojiblanca. No un jugador que promete hacerlo en el Clásico, un jugador que ya lo hizo cuando importaba. La operación tiene un detalle abierto que puede modificar la cifra final. La directiva rojiblanca intentó incluir a Eric Gutiérrez como parte del pago para reducir el desembolso en efectivo en aproximadamente $1 millón o $1,5 millones. Si Santos acepta esa propuesta, Chivas se quita el salario de Gutiérrez del presupuesto y paga menos cash por Carrillo. Si Santos no acepta a Mauri Vergara, paga los 5 millones completos, sin inconvenientes, según los reportes. En cualquiera de los 2 escenarios, el fichaje de Carrillo está cerrado y no puede caerse. Lo que está abierto es solo la estructura del pago. Pensando en esta operación, lo que resulta más revelador es que Chivas no esperó al mercado para moverse. Cerró a Castañeda y a Carrillo antes de que la mayoría de los clubes de la Liga MX tuvieran claro ni qué posiciones necesitaban reforzar. Esa velocidad de acción es exactamente lo que diferencia a los clubes que llegan al torneo listos de los que llegan improvisando. Pero hay un jugador del propio plantel rojiblanco cuyo futuro esta semana se resolvió en la dirección más incómoda para la afición chiverista.
Eric Gutiérrez no llegó a un acuerdo con Chivas para rescindir su contrato, y eso lo deja en una situación que ninguna de las dos partes quería llegar. El mediocampista tiene vínculo vigente con el club y no se va libre, pero tampoco está en los planes de Gabriel Milito para el Apertura. Y eso genera exactamente el tipo de situación que complica la planificación de un plantel, que necesita liberar masa salarial para seguir moviéndose en el mercado. La salida que Chivas encontró para resolver esto tiene la misma lógica que la operación de Carrillo. Usar a Gutiérrez como moneda de cambio en una negociación con otro club para reducir el costo de una operación que de todas maneras va a ocurrir. Santos Laguna aparece como el destino más probable en los reportes, aunque Atlas también sonó con fuerza. En cualquiera de los dos casos, el mediocampista tendría continuidad en la Liga MX, lo que facilita la negociación, porque los clubes comprador y vendedor están en el mismo mercado y pueden estructurar la operación con tiempos y condiciones que no existen cuando hay monedas y mercados diferentes de por medio. Lo que dice esta situación sobre el estado real del plantel de Chivas es más relevante que el nombre específico del jugador involucrado. Gutiérrez tuvo momentos importantes con el rebaño, pero su ciclo llegó a un punto donde ni el técnico ni el jugador ven futuro en la continuidad. Cuando eso ocurre en un club profesional, la salida ordenada es siempre mejor que la permanencia sin rol. Y Chivas está intentando que esa salida sea ordenada y que además le genere un beneficio económico en alguna otra operación. Eso es gestión de plantilla inteligente, aunque no sea el tipo de movimiento que genera portadas de periódico. Hay otra salida del chiverío que esta semana tomó un destino muy concreto y que tiene una dimensión adicional que incomoda. Víctor Guzmán no renovó con Chivas y su próximo club muy probablemente sea el Toluca. El mediocampista, que llegó a ser capitán y figura del rebaño en el Clausura 2023 bajo Paunovic, y que después vivió años de caída de nivel hasta ser cedido a Pachuca, donde recuperó algo de su mejor versión. Termina su vínculo con el Guadalajara. Y según los reportes de César Luis, Merlo, los Diablos Rojos son quienes más han avanzado en las negociaciones para incorporarlo. La razón que explica el interés del Toluca tiene nombre propio. Antonio Mohamed lo ve como el reemplazante ideal de Marcel Ruiz, mediocampista que salió del club y dejó un hueco en la zona creativa que el Toluca necesita cubrir antes del arranque del torneo. Guzmán libre sin costo de transferencia es exactamente el tipo de operación que un club como Toluca aprovecha cuando aparece en el mercado, porque le da un jugador con experiencia en los momentos importantes de la Liga MX, sin el gasto de adquisición que normalmente implicaría incorporar un mediocampista con su historial. Lo incómodo para el chiverío no es que Guzmán se vaya, es donde se va. El Toluca es uno de los rivales más directos de Chivas en la disputa por la liguilla cada torneo. Un jugador que conoce el vestuario rojiblanco, que sabe cómo trabaja Milito, que tiene información interna sobre la dinámica del grupo, va a estar en el banquillo de un equipo que va a competir contra el rebaño en la fase regular y eventualmente en la liguilla. Eso no es un drama institucional, pero sí es el tipo de movimiento que hace que la afición chiverista frunce el ceño cuando ve el calendario de la apertura y encuentra al Toluca en la jornada 15. Creyendo en la lógica del fútbol, la conclusión más honesta es que cuando un jugador sale de un club sin renovar, siempre hay una razón deportiva suficiente para esa decisión. Y en el caso de Guzmán, esa razón es clara. Milito no lo necesita, el Toluca sí. Hay un tema táctico que tomó fuerza esta semana y que puede cambiar la manera en que el chiverío entiende el plantel que Milito está construyendo. Gabriel Milito podría variar su esquema táctico para el Apertura 2026 y los movimientos de mercado que Chivas hizo en las últimas semanas empiezan a dar pistas sobre en qué dirección podría ir esa variación. El 3-4-2-1 que el técnico argentino implementó desde su llegada fue la estructura que le permitió al Guadalajara construir una identidad muy clara, controlar la posesión y competir de igual a igual contra cualquier rival. Pero hay un principio del fútbol moderno que Milito conoce mejor que nadie. Cuando un equipo usa el mismo esquema durante muchos torneos consecutivos, los rivales terminan estudiándolo con suficiente profundidad para encontrar sus puntos débiles de manera sistemática. La pista más concreta de que algo puede estar cambiando está en los perfiles de los jugadores que Chivas incorporó. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo son mediapuntas con características
características de extremo. Jugadores que se mueven abiertos por las bandas, que buscan espacios entre líneas y que generan peligro desde posiciones más amplias que las que el 3-4-2-1 les daría de manera natural. Eso no significa que Milito vaya a abandonar su estructura base. Significa que puede estar preparando variantes específicas para determinados rivales o momentos del partido, donde un sistema con extremos reales le dé opciones que el esquema habitual no tiene. El jugador que más se beneficiaría de cualquier modificación táctica que recupere la figura del extremo es Hugo Cambero. El canterano rojiblanco ha brillado durante toda su carrera jugando abierto por la banda izquierda, pero dentro del 3-4-2-1 ha tenido que adaptarse como interior ofensivo o carrilero, posiciones donde no siempre puede explotar sus mejores cualidades. Si Milito decide darle más espacio como extremo en algunas variantes, el chiverío puede ver al Camberos que la afición espera ver desde hace torneos y que en el sistema actual solo aparecen destellos. Lo que resulta más interesante de esta posibilidad no es el esquema en sí mismo, sino lo que dice sobre la evolución del proyecto de Milito. Un técnico que después de varios torneos empieza a explorar variantes está leyendo exactamente lo que los rivales están haciendo contra su sistema. Y esa lectura puede ser la diferencia entre un equipo que llega a liguilla y uno que gana el título. Hay una actualización rápida antes de continuar. Raúl Rangel tuvo un partido irregular en el debut de México contra Sudáfrica. Yayo de la Torre señaló 2 pelotas que el portero no puede soltar en ese nivel aunque el rival no las aprovechara. Rangel sigue siendo el titular para el partido contra Corea del Sur el 18 de junio. Lo que ocurre en ese partido va a ser mucho más definitivo para la imagen del portero rojiblanco que lo que pasó contra Sudáfrica. Corea defiende mejor y llega con más peligro ofensivo, y ese contexto va a exigir respuestas que contra el equipo africano no fueron necesarias. Si llegaron hasta acá es porque el Chivas les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva rojiblanca preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Armando González hizo su debut mundialista y los números de esa participación son difíciles de defender, aunque se entienda el contexto en el que ocurrió. El delantero entró al minuto 76 en sustitución de Raúl Jiménez, cuando México ya ganaba 2-0 contra una Sudáfrica que tenía 2 expulsados y estaba completamente encerrada en su propio área. En esas condiciones, Armando apenas tocó el balón en 4 ocasiones en los 14 minutos que disputó y nunca recibió un servicio claro para rematar a portería. El problema no es ese partido en aislamiento. El problema es el patrón que puede establecerse en los siguientes compromisos. Contra Ghana, en los amistosos de preparación, la Hormiga disputó todo el primer tiempo, pero apenas registró 6 contactos con el balón y tampoco logró generar peligro. En los 2 partidos de preparación más recientes, el nivel de participación fue similar, escaso. No por falta de calidad del jugador, sino por las características de un delantero cuyo juego depende de recibir balones en ventaja, dentro de zonas de remate, y que en la selección no está recibiendo esos servicios con la frecuencia y la calidad que recibe en Chivas. Corea del Sur y República Checa son los siguientes rivales y ambos tienen zagueros de gran presencia física y defensas organizadas que cierran los espacios interiores de manera sistemática. Kim Min-jae del Bayern Múnich lidera una saga coreana que mide un promedio de más de 1,87 m. Ese tipo de defensa no le dan a ningún delantero de área los espacios que necesita para recibir con comodidad cerca del área. Si Armando no logra generar impacto en esas condiciones, Javier Aguirre puede inclinarse por Guillermo Martínez, cuya fortaleza física le da una dimensión diferente en ese tipo de duelos. Y si el delantero rojiblanco llega a la apertura sin haber sumado minutos significativos en el Mundial, la confianza que construyó en el Clausura puede necesitar semanas para recuperarse. Pensando en esta situación, lo que resulta más honesto es reconocer que el Mundial puede ser tanto el escaparate que catapulta a tu Armando González hacia Europa, como el contexto que deja en evidencia que su perfil funciona mejor en la Liga MX que en torneos donde los rivales estudian cada centímetro de tu juego antes de que empiece el partido. La siguiente historia tiene exactamente la dimensión opuesta. Brian Gutiérrez fue criticado por Beto García Aspe después del debut de México contra Sudáfrica, y la crítica tiene números concretos que la respaldan. El exjugador señaló directamente al mediocampista del Chivas como uno de los elementos que más sintió el peso del escenario mundialista.
estuvo muy impreciso en todo el juego y por eso lo cambiaron al final del primer tiempo de la segunda etapa. Esas fueron las palabras exactas de García Aspe y hay estadísticas del partido que no las contradicen. Pero hay un contexto que la crítica no incorpora y que cambia el análisis de manera significativa. Brian Gutiérrez tiene 22 años. Es la primera vez que disputa una Copa del Mundo y debutó en el Estadio Azteca ante más de 80,000 personas en un partido inaugural que concentró la atención de todo México. Ese tipo de presión no es comparable con ninguna jornada de la Liga MX, ni con ningún partido de liguilla porque lleva encima el peso de décadas de historia mundialista en el estadio más emblemático del país. Que un jugador de 22 años sienta ese peso en su primer partido y cometa imprecisiones no es una señal de que no tiene nivel, es una señal de que es humano. Lo que importa más que la actuación contra Sudáfrica es lo que viene después. Javier Aguirre confirmó que Gutiérrez sigue siendo titular para el partido contra Corea del Sur. Eso dice que el cuerpo técnico no leyó ese partido como una señal de alarma, sino como la imprecisión normal de un debut mundialista en condiciones de presión extrema. Un jugador que tiene la confianza del técnico después de un partido irregular demuestra que el crédito que construyó en los meses previos es lo suficientemente sólido como para sobrevivir una noche difícil. Analizando todo esto, la pregunta que resulta más pertinente no es si Gutiérrez falló contra Sudáfrica, sino si puede usar esa experiencia para llegar al partido contra Corea con la cabeza más libre y el cuerpo menos tenso. Los jugadores que responden bien después de una actuación difícil son exactamente los que los técnicos confían en los momentos más importantes. Y Roberto Alvarado es el ejemplo perfecto de lo contrario que puede ocurrir cuando un jugador llega al Mundial sin ese peso y rinde por encima de cualquier expectativa. Roberto Alvarado fue el mejor jugador del partido inaugural del Mundial 2026, según prácticamente todos los análisis que siguieron al encuentro. No fue el goleador, no fue quien levantó el trofeo. Fue el jugador que durante 90 minutos hizo exactamente lo que se le pide en cada partido de Chivas, pero en el escenario más grande del mundo y con una intensidad que los expertos internacionales que cubrieron el torneo OPNO esperaban ver de un jugador de la Liga MX. Aportó en ataque, cumplió defensivamente, tomó decisiones correctas con el balón y se adaptó a diferentes posiciones dentro del mismo partido con una inteligencia táctica que muy pocos extremos del torneo mostraron en la primera jornada. Ese rendimiento tiene una consecuencia que el chiverío tiene que procesar con honestidad. El FC Copenhague lo sigue. El club danés, que también ha mostrado interés en otros jugadores del Guadalajara, tiene a Alvarado en su lista de seguimiento, según los reportes disponibles. Y una actuación de ese nivel en el partido inaugural de un mundial, con toda la exposición mediática que eso implica, no va a reducir ese interés, va a amplificarlo. Los scouts europeos que vieron ese partido y que no conocían a Alvarado antes de ayer, ahora lo conocen. Y los que ya lo conocían ahora tienen argumentos concretos y recientes para presentar ante sus directivos cuando les pidan justificar por qué hay que hacer una oferta por un extremo de la Liga MX. El obstáculo es real y tiene números específicos. Alvarado tiene 27 años y cumple 28 en septiembre. Los clubes europeos que buscan jugadores para revender en el futuro no van a apostar por un perfil de esa edad. Pero los clubes europeos que buscan competir ahora y que necesitan un extremo de rendimiento probado, sí pueden ver en Alvarado exactamente lo que necesitan a un precio que todavía es razonable comparado con lo que costaría un jugador equivalente formado en Europa. El contrato hasta 2029 con opción a un año más le da a Chivas poder de negociación real para pedir un número que justifique la operación. Pero también significa que si llega una oferta seria, el rebaño va a tener que tomar una decisión muy difícil entre retener a una de sus figuras más importantes o capitalizar su valor de mercado en el mejor momento posible. Lo que resulta más llamativo de todo esto es el timing de las incorporaciones recientes del chiverío. Carrillo y Castañeda llegaron al plantel en posiciones que Alvarado ocupa o puede ocupar. Que Chivas haya reforzado la zona ofensiva precisamente en este mercado puede ser coincidencia, puede ser planificación táctica de Milito pensando en variantes de esquema, y puede ser que la directiva esté construyendo cobertura en las posiciones donde sabe que la exposición mundialista de sus jugadores puede generar movimientos de mercado que hasta hace 3 semanas no existían. El fútbol no espera si va a nadie y Chivas está actuando como si ya lo supiera.
¿Creen que Roberto Alvarado va a salir al fútbol europeo si mantiene este nivel en el Mundial o el contrato hasta 2029 y la edad van a frenar cualquier oferta seria? Y si el Piojo se va, ¿cuál creen que es el perfil que Chivas tiene que buscar para reemplazarlo sin que el proyecto de Milito pierda identidad? Écheme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué club específico, además del Copenhague, hizo una consulta formal por Roberto Alvarado en las últimas semanas y qué número está dispuesto a poner sobre la mesa, que puede obligar a Chivas a tomar una decisión antes de que termine el Mundial. Ese detalle cambia completamente el análisis de cuánto tiempo tiene el rebaño para prepararse. Suscríbanse para no perdérselo.